Hola, Marce. Bueno, hola a todos, a todas, y a los que se sumen después seguramente en la grabación del último taller, del último encuentro. La idea de esta estancia era poder hacer una especie de encuentro de socialización o de encuentro más tipo Ateneo, de presentación, que cada uno pueda presentar los avances que había tenido durante esta etapa. La mayoría ha avanzado, pero quizá también no en el ritmo que por ahí uno hubiera querido en términos de producción, pero eso no es por los tesistas, sino también por los tiempos que vivimos de trabajo y la segunda parte del año que también se hace muchas veces cuesta arriba. Entonces lo que decidimos con la coordinación del doctorado, del programa, es pasar esta instancia de socialización y de presentación de Ateneo para principios del año que viene. Así que antes de que comience la segunda tercer clínica, si no recuerdo mal, la tercera clínica, vamos a hacer como una especie de estado de situación, ¿no? En la cual, en qué estamos en el proyecto. Nunca está de más aclarar que en realidad lo que nosotros siempre les pedimos no es la entrega del proyecto, sino que es el primer ensayo, la primera sistematización o esquematización de las principales coordenadas del proyecto. Eh, Les contaba que hace poquito estaba en el taller de tesis y es para valorar que en un doctorado, en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, se acompaña a los tesistas desde el minuto uno en el armado de un plan, de un proyecto. Porque por lo general los posgrados tienen los 2 años de cursada y uno empieza a pensar el tema en el último año de cursada con suerte y después tenés todo un año o 3 años sin cursar y sin el proyecto. De manera que vuelvo a dar tranquilidad, ¿no? Y ahí está Brian también para acompañarme en esto de que como tutores les damos esa tranquilidad de que lo que tienen que presentar es el esquema, ¿no? Y nosotros como tutores encontramos en la estrategia del PowerPoint porque siempre nos ha servido muchísimo, porque esquematiza, porque ordena un poco las ideas. Es práctico porque se puede corregir, puede ir y venir varias veces con cada uno de los tutores. Y además no perder de vista que en la medida que ustedes puedan terminar este primer ejercicio de proyecto o de esquema de proyecto, terminan y acreditan el seminario de investigación, de metodología de la investigación educativa que empezaron a cursar en la primera clínica con Daniel y con Luis. Nunca pierdan de vista eso, porque no es que el taller lo que hace es solo acompañarlos en esta primera etapa, sino que también los ayuda, es parte del seminario de metodología. Entonces, en la medida que ustedes y sus tutores pueden sistematizar este PowerPoint y lo puedan entregar, están también acreditando el seminario de metodología, que lógicamente la mayoría va a estar aprobado porque lo que uno evalúa es el máximo esfuerzo que se ha podido lograr en esta etapa de sistematización del proyecto. No se les va a pedir el proyecto, sino que se les va a pedir un ejercicio de sistematización del esquema del plan. Nosotros con los tutores mañana vamos a tener una reunión, pero hemos ido charlando y ido conversando del avance de que cada uno de los grupos ha tenido. Sé que hay muchos grupos, la mayoría, han avanzado, pero en diferentes intensidades. No se preocupen porque la idea es nivelarlos para marzo ya estar todos más o menos en la misma sintonía. Ese es un poco el sentido y el fundamento de este taller, que espero que a la mayoría les haya servido, por lo menos como excusa para decir, bueno, tengo una vez por mes, sentarme 2 horas, hora y media a pensar cuál es mi tema, qué quiero como objetivo, qué quiero como pregunta de investigación. Eh, y antes de poder dar la palabra a ustedes, y por ahí, aprovechando que por ahí no somos muchos, por ahí podemos hacer ese ejercicio de ida y vuelta para ver, bueno, cuáles son las cuestiones que más nos tensionan en términos del proyecto o del plan, y que junto con Brian podamos darles una mano en eso. Quería volver sobre las principales cuestiones que debería tener ese proyecto, ¿no? Y ustedes recuerdan que allá por agosto, si no recuerdo mal, nosotros habíamos tenido un primer encuentro, en el taller, que lo que les proponíamos era más o menos plantear este esquema de proyecto, ¿no? Un proyecto de tesis doctoral, que siempre digo lo mismo, y bueno, los que son parte de mi grupo de tutores, de tutoriados, están como medio cansados de escucharlo, pero digo, cuanto más quizás yo puedo sistematizar o esquematizar esta propuesta inicial que tengo, o esta idea que tengo de investigación, más fácil yo después puedo
jugar en los bordes, más fácil puedo crear, más fácil puedo dislocar algunos sentidos, más fácil puedo incorporar metodologías disruptivas, metodologías postcualitativas de borde, que me permitan llegar a sentidos y significados del campo de la educación que las investigaciones más clásicas no nos permiten. Pero solo vamos a poder hacer eso si tenemos en claro cuál es el norte, digamos, de alguna manera, cuáles son las preguntas de investigación que me ordenan, cuáles son los objetivos que yo quiero para mi investigación. Entonces, nosotros habíamos dicho que el título de nuestro proyecto, ¿no? El título de nuestra propuesta, tiene que ser un título que abarque el gran tema de investigación, pero al mismo tiempo que lo contextualice, ¿no? Le dé sentido, le dé una circunscripción, ¿no? Porque en definitiva, uno de los primeros ítems de los dictámenes de tesis es si el tema está fácilmente identificable y el objeto está definido. Eso es lo primero que evaluamos los evaluadores cuando vemos las tesis. No es que lo evaluamos nosotros, sino que los predictámenes nos piden que veamos eso. Es una pregunta. ¿El tema está formulado de forma clara y concisa y el objeto está definido y es factible? Esas son las dos preguntas, las primeras dos preguntas que todo dictamen de tesis nos pide a los evaluadores que observemos. Entonces, desde el minuto 1 del proyecto, el título, el tema tiene que estar claro, tiene que ser conciso, tiene que ser lo más contextualizado posible. ¿Qué cuestiones no puede dejar de plantear un tema? Un título, perdón. Un título no puede dejar de tener en su interior el gran tema de investigación, ¿sí? Que por lo general ya está dado y que por lo general ya se ha indagado sobre ese objeto. Las prácticas de enseñanza las prácticas, no sé, la enseñanza en el nivel superior, la enseñanza universitaria y las prácticas docentes. Bueno, son grandes temas. Formación docente o formación docente y TIC. Bueno, son grandes temas. Ahora, después nosotros le tendríamos que ir bajándolo al contexto, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que aparezca el enfoque metodológico desde el cual nosotros vamos a observar ese gran tema. Siempre es deseable que aparezca la población, es decir, el atributo que vamos a ver, el objeto, pero también la población a la cual va a ser nuestra ayuda para ver ese objeto. Y el contexto, ¿no? Es decir, la institución, el lugar, la región, no es lo mismo un contexto que otro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos, no sé, el análisis, no sé, prácticas de enseñanza en el nivel superior, desde las voces de los docentes universitarios, y no aclaro qué tipo de universidad, no aclaro el lugar, no aclaro el enfoque, ¿sí? Ese título podría ser en la Universidad de Rosario, podría ser en la Universidad de Mar del Plata, pero podría ser también en una universidad privada, podría ser entonces yo tengo que darle un sentido y una circunscripción al título y al tema, ¿sí? Por lo general, si el título es claro y tiene estas características, es fácil después identificar cuál es la pregunta de investigación y cuál es el objetivo general de la investigación, ¿no? Porque por lo general la pregunta de investigación nace y se desarrolla a partir de ese gran tema que yo planteé en el título, y el objetivo se corresponde con la respuesta a esa pregunta general, ¿no? Es decir, la pregunta general de nuestros trabajos o el problema de nuestro trabajo es lo que le da sentido al horizonte de nuestra investigación, que es el objetivo general. ¿Cómo se construye o qué partes nunca puede dejar de tener un objetivo? Y eso pueden hacer el ejercicio de revisar los objetivos que han planteado hasta ahora y poder hacer ese ejercicio de revisarlo. Los objetivos siempre comienzan con un verbo, que por lo general el verbo del objetivo general es un verbo de largo alcance, complejo, no es un verbo concreto, por ejemplo, identificar o describir o explicar. Son verbos que son muy exploratorios o específicos, sino más bien tienden a la interpretación, a la comprensión, a la indagación, al análisis. Y después la estructura del verbo es el verbo, el atributo, la variable, no me gusta el término variable, pero el atributo, el objeto de estudio, ¿no? El que ustedes quieran trabajar. La población, insisto, en donde voy a ver o voy a tratar de trabajar ese objeto de estudio que yo me estoy proponiendo. El contexto y desde qué mirada metodológica, ¿no? Desde qué perspectiva, desde qué lugar lo voy a ver.
todo objetivo debería tener esa estructura, ¿sí? A ver, puede ser que se salteen, hay que ver cómo lo redactan y demás, pero todo objetivo debería tener esa estructura y los objetivos específicos, la idea es que puedan ir en orden creciente en complejidad. No más de 4 por lo general, ¿sí? 3, 4 está bien porque son también los que marcan las etapas de la investigación, ¿sí? Una vez que yo defino los objetivos, que seguramente ya lo deben haber trabajado con sus tutores, otra de las cuestiones que se les pide son las palabras clave. ¿Por qué se les pide las palabras clave en los proyectos? Porque las palabras clave de alguna manera marcan las 4 o 5 grandes categorías que van a cimentar su marco teórico del proyecto. Entonces, si yo puedo identificar esas 4, 5, 6 categorías, puedo identificar la estructura mínima de nuestro proyecto, de nuestro marco teórico en el proyecto, que no son más de 3 páginas, ¿sí? 3, 4 páginas. Y posteriormente tenemos la metodología, que yo siempre le digo, y con esto termino para abrir un poco el juego y la conversación, a mí siempre me sirve pensar la metodología en 2 grandes partes, ¿no? Una parte más epistemológica, en donde yo defino el enfoque de mi investigación, ¿no? Cualitativo, interpretativo, biográfico, narrativo, autobiográfico, postcualitativo, hermenéutico, etnográfico, fenomenológico, el que ustedes elijan. Y una segunda parte de la metodología en donde yo planteo la cuestión instrumental, ¿no? Etapas, instrumentos, la población, el contexto, ¿sí? Es decir que ahí, de alguna manera, lo que yo tengo que identificar es, en cada etapa de investigación, con qué objetivo dialoga, con qué población voy a trabajar en cada una de las etapas y con qué instrumentos voy a trabajar en cada una de las etapas. ¿Se da de manera escalonada de esta forma en la investigación? Bueno, tanto Aline como Brian me pueden acompañarme y decir que no es así. Es decir, difícilmente se dé así. Ahora, sí es necesario que esté planteado de esta forma para nosotros tener una hoja de ruta. Porque el investigador después en el trabajo de campo hace muchas cosas permanentemente. Entonces, si no tenemos un orden de qué va primero, ¿no? Es decir, vamos a construir un guión de entrevista. Bueno, pero si para construir un guión de entrevista tengo que primero hacer algo antes. Porque si no, ¿con cómo lo voy a construir? ¿Qué le voy a preguntar al actor clave para poder indagar? ¿Voy a trabajar con grupos focales o voy a trabajar con metodologías o con instrumentos proyectivos, de intimidad, fotografías, poemas, documentación narrativa? Bueno, pero para llegar a eso, yo como investigador me tengo que preparar, tengo que generar niveles de empatía, tengo que generar confianza con nuestros participantes. De manera que es un ejercicio el ponernos la proyección de las etapas de la investigación. Y finalmente el cronograma, que muchas veces los investigadores lo dejamos a lo último, lo hacemos así medio a las apuradas, bueno, le voy a dedicar. Como sé que no se va a cumplir, le dedico 2 meses a esto, 2 meses a lo otro. Y no, porque un cronograma bien hecho es una foto, una gráfica de la coherencia de la investigación. ¿Sí? Porque yo no voy a poner la realización de un guión antes de o después de una observación. No voy a poner una observación antes de la confección del marco teórico. No voy a poner, ¿se entiende? Entonces, el cronograma, si bien muchas veces no se cumple, sí nos ordena, esto, ¿no? Nos marca los límites de lo que yo me propuse hacer. Entonces, de alguna manera, lo que el proyecto es, hoy también se los decía a tesistas de otro lado, les decía, el proyecto es como el proyecto de la casa, ¿no? En el proyecto de una casa no se le pone de qué color vamos a pintar las paredes, o de qué material vamos a poner las puertas, o dónde va a ir la mesa, o... Sí, podemos pensarla, pero después la mesa puede ir en otro lado. En el proyecto lo que nosotros ponemos en juego es los cimientos, es el material con el cual voy a construir la casa, es los ambientes que va a tener, es la disponibilidad del espacio. Y después en obra, yo tengo la posibilidad de decirle al arquitecto, mira, la ventana que yo había proyectado ahí no me gusta, y podés poner una puerta ahí y la ventana la corremos del lugar. Entonces, eso se puede hacer en un proyecto de tesis. Pero nosotros si no tenemos el plan, el diseño de una casa, no podemos empezar. Entonces, el proyecto es esto. ¿Se puede cambiar? Seguro que se puede cambiar en el devenir de la investigación, ¿sí? Por eso, tranquilidad. Ahora, los cambios que hagamos tienen que estar fundamentados a la luz de lo que queramos ver, de las preguntas de investigación nuestras, ¿sí? Incluso, bueno, todos debemos tener ejemplo de obras. Hay un momento de la obra como que, si uno lo puede llegar a hacer, hay muchos gremios metidos adentro y es un quilombo.
gente metida, que saque, que pone material. Si no hay un plan, si no hay un proyecto de lo que se quiere hacer, eso podría ser un desastre. Sin embargo, como hay un proyecto y hay alguien que ya pensó esas cuestiones, es más fácil y todos saben más o menos dónde va la cocina, dónde va la ventana del baño, ¿sí? Independientemente que después la quiera cambiar o le quiera pintar de blanco o le quiera colgar un cuadro o quiera poner una cortina o lo que quiera hacer, ¿no? Así que bueno, un poco la idea era refrescar estas cuestiones y, y bueno, quisiera escucharlos y escucharlas a ustedes, a ver cómo han ido, qué tensiones se les han presentado, qué cuestiones de todo lo que hemos recorrido en estos talleres y qué cuestiones quizá abordaron con sus con sus tutores, que por ahí es lo que más los tensiona o ver cómo podemos acá darles una mano para destrabar algunas cuestiones que por ahí, mira, John y yo no le estoy dando vuelta a los objetivos y no le puedo encontrar la vuelta, o tengo una tensión con un objetivo, o el tema o el título, no sé si termina de cuajar. Bueno, es la oportunidad, digamos, de este cierre de taller para que despejen esas dudas y puedan producir este trabajo que, insisto, no es el proyecto, es un trabajo del Seminario de Investigación de Metodología de la Investigación y es un ensayo para lo que viene en lo que es el proyecto. No sé si Brian o Aline quieren agregar algo, quieren decir algo antes que los chicos compartan. Hola, hola a todos. Hola, Brian. No, me parece que está bueno quizás escucharlos primero y ver por dónde surgen a lo mejor las principales, a lo mejor complejidades. Uno lo sabe también por lo que he escuchado con el grupo en el que trabaja, pero me parece que es más importante el espacio quizá para ver por dónde vienen algunas dudas. Bien. Ali, Buenas noches. A mí también pienso que estamos acá para que possamos fazer uma charla de dúvidas. Estou com ele da cá e acho que sim. E, bueno, que possamos falar do projeto e como cada um viene haciendo esta estrutura, ¿no? Que se pode cambiar, sí, a todo momento, pero que é muito importante a hora que se tenha, ¿no? A ideia de todo, ¿no? bueno, el que quiera o la que quiera, abrimos con confianza, sin vergüenza, que estamos todos para acompañar y para ir solucionando cosas entre todos. Dale. No se escucha, Bego. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, bien. Yo he venido trabajando en el anteproyecto, como lo llamo, y en realidad es una continuidad o explora otras facetas de la tesis de maestría, de lo que he trabajado en la maestría, ¿no? Y lo que me cuesta mucho es, de hecho, me puse a escribir el proyecto, porque me cuesta mucho hacer una presentación de PowerPoint o de presentación de diapositivas sin tener claro algunos aspectos más teóricos y más, o sea, es fácil escribir los objetivos y las preguntas, pero me parece que para aterrizar otras partes del proyecto necesito yo poder escribir, incluso la parte metodológica, si no es como muy en abstracto y no he podido, o sea, en realidad vengo escribiendo el proyecto, estoy como en la otra fase y pienso de eso aterrizarlo a la presentación de diapositivas. Porque si no es como tirar una sola línea, decir, bueno, no sé, yo voy a investigar concretamente en las situaciones, perdón, mi problemática la aterrizo en cuáles son las diferentes formas de percibir las políticas culturales y educativas en Sacude, en Casaballe. ¿Ah? Sacude es Salud, Cultura, Deporte, es un centro cultural que es una política educativa, política cultural, en un territorio de población de vulnerabilidad social. ¿Ah? Entonces me interesa trabajar a nivel más o meso y micro sobre en el territorio concreto, en la definición de las políticas, en cómo son vividas por parte de los vecinos y vecinas, que es un centro cogestionado, y en cómo son percibidas por quienes participan en este centro que tiene ya 10 años
de vida, ¿no? Desde que se inaugura, más de 10 años, en el 2010 hasta el 2022 estamos. Entonces, en realidad lo que más me cuesta es en las definiciones teóricas, si se quiere, desde la perspectiva de que estamos trabajando en lo narrativo y autobiográfico, porque yo lo trabajé mucho en mi tesis de maestría en las políticas culturales y educativas, pero desde cómo se puede generar políticas de transformación social y cultural con este tipo de políticas. En realidad mi tesis fue más que Sacude, ¿no? Fue la articulación del Estado en relación a la transformación social y cultural. ¿Ah? No, está perfecto lo que traes por dos cuestiones. La primera, que es una cuestión de que en realidad el ejercicio de esto del power es más que nada esto, un ejercicio. Y es cierto que a muchas y a muchos por ahí lo que les facilita digamos, el pensamiento es escribir, ¿no? Es decir, uno al escribir ordena las ideas y otro necesita ordenar un poco las ideas para después ponerse a escribir. Entonces, en ese sentido, darle la libertad y la tranquilidad de que cada uno, cada una va también conociéndose y va también desde este minuto, digamos, desde este momento, construyendo su forma de ir pensando, de ir construyendo el objeto, de ir ensayando prueba y error, de ir ampliando los temas, de ir escribiendo, ¿no? De ejercitar la escritura también, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido está buenísimo lo que planteás y que seguramente después de que hayas escrito, en algún momento vas a poder sistematizarlo y hacer algo. Nosotros dimos el PowerPoint, pero si tenés ganas también de presentar algo en Word que tenga las partes del proyecto, también va a estar muy bien para acreditar el seminario. Nosotros, el Power es como una excusa, ¿no? Un material, un ejercicio para poder hacerlo. Pero es cierto lo que vos decís. Nosotros tenemos construcciones de pensamiento, de aprendizaje distintas, incluso entre los tutores también lo hemos hablado, que por ahí algunos nos facilitan más la cuestión del esquema y otros por ahí nos facilitan más la cuestión del dejar la pluma, ¿no? Dejar la pluma correr y en el escribir, en el narrar, salen las certezas o los objetivos, las preguntas. Con respecto a tu tema, bueno, seguramente que el tutor que te haya acompañado, seguramente te está acompañando muy bien, pero es un tema muy interesante que narrativamente y biográficamente también se puede trabajar internivel, ¿no? No entendiendo lo micro como algo peyorativo, porque a veces uno dice, bueno, macro, soy micro como diferentes escalas, y en realidad son diferentes complejidades, no diferentes escalas. Y ahí yo creo que el desafío, pero es una opinión nada más, charlarlo con tus tutores, el desafío creo que es la selección de la población. Es decir, cuanto más vos puedas elegir con qué población vas a trabajar, o con quiénes, o con qué actores vas a trabajar, más fácil podés ir en el orden de la profundidad en los diferentes niveles. Eso me parece que es, porque el objeto lo tenés, el contexto lo tenés, el tema lo tenés, tu marco teórico seguramente se sustenta en políticas públicas, en la cuestión social, las políticas de inclusión, la cuestión de la barriada, de la vulnerabilidad, de las trayectorias quizá, no sé si el concepto es trayectoria, pero bueno, habría que ver ahí qué se puede construir. Pero digo, esto solo lo tenés. Yo creo que el desafío es hacerla factible en una población que vos te sientas cómoda para poder trabajar. Porque vos decís, una comunidad de vulnerabilidad. Bueno, no deja de ser una comunidad, con todo lo que eso implica, ¿no? Perdona, Jonathan, que la población la tengo definida, o sea, en realidad lo que Bien. estoy haciendo es escribiendo el proyecto. La población es a ver, cuando digo macro, me refiero a la Sacude tiene, o sea, quiero aterrizar en Sacude, porque Perfecto, está muy bien. parece que es el lugar como de análisis de la política pública en relación a cómo se inserta en un barrio de extrema vulnerabilidad social. Casaballe en Uruguay es el barrio donde confluyen, si querés, los indicadores de mayor criminalidad y mayor índices de pobreza, ¿no? O sea, medidos por el Observatorio de Criminalidad y por los análisis estadísticos del Instituto Nacional de Estadística de la línea de pobreza. Y es Casaballe, o sea, el lugar donde quiero analizarlo. Entonces, los
digamos, las personas con las que yo voy a conversar, que de hecho mi marco metodológico parte, y no me quiero definir ni siquiera como cualitativa ni nada, pero no quiero definir entrevistas, ni quiero definir, o sea, parto de una conversación, y Bien. quizás tomo como referencial a Tiago Ribeiro, ¿no? Una conversación, porque entiendo que la conversación es una herramienta necesaria Bien. para analizar y comprender y repreguntarme yo misma, porque también formo parte de la investigación, obviamente, Bien. porque para mí entiendo que mi vida, ¿por qué estoy eligiendo esto? Porque yo también trabajo en políticas culturales y educativas, ¿no? Ujú. Y pretendo también políticamente generar una transformación social. Entonces, parto también de un análisis que la conversación en sí misma me la da. Entonces, volviendo a lo que tú me decís de los participantes, entiendo que los participantes son, por un lado, quienes, entre comillas, dirigen Ujú. el Gestionan. centro, ¿no? Ujú. Gestiona, que estamos hablando del coordinador, más las 3 patas de cultura, salud y deporte, Ujú. y la interrelación con la intendencia, porque esto depende de la intendencia, o sea, Bien. Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Eso es lo macro, lo meso es, bueno, son los vecinos y vecinas que están gestionando, porque esto es un centro autogestionado, Ujú. y lo micro son los propios participantes, los gurises que hace 10 años empezaron, y quiero conversar con ellos a ver cómo Está los perfecto. atravesó o no la política, en definitiva. Y Bueno, tenés cómo, todo. bien, gracias, me falta terminar. Tenés A mí, todo como para a, arrancar. a mí Begoña me deja muy tranquila como tutora, ¿no? Sí. Ah, Mas, claro, bueno, tenés a Aline, claro. Ahora no, entiendo. pero que estamos con tanto trabajo, ¿no, Begoña? Que no tenemos tiempo ni de tentar hablar con mi portuñol. Pero que los tiempos que tuvimos juntas, yo parto do que Begoña dije, ¿no? Que es la relación con campo de la investigación se da con nuestras propia historia que tenemos, sea de una maestría, sea de la idea de las relaciones de trabajo que tenemos con este lugar de la investigación, y con eso lo campo, la entrada de campo, ¿no? Cuando yo como investigadora dentro de campo, después de proyecto planificado, las cosas van ser tecendo pela conversa, ¿no? A mí me gusta mucho también la idea de la metodología de la conversa. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, muy bien, Begoña, muy bien. Va muy bien. Ahora el objetivo es avanzar en la escritura, pero venís muy bien. También piensen que el programa tiene proyectado justamente varias instancias de lectura cruzada de los proyectos. Entonces, no es que la escritura que ustedes ahora entreguen o que de alguna manera nos compartan va a ser una escritura cerrada, sino que es una escritura mártir, en el sentido de que va a haber varias instancias de relectura, de lectura cruzada, va a haber expertos seguramente desde el campo que los lean, las lean, nos lean. Entonces, nada, esto, como para ensayar, está muy bien la instancia que Begoña plantea. Así que muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Hola, Clau, no te había visto. Vamos, que sé que la mayoría... Bueno, yo soy remadora Dale. nata, porque los Dale. silencios cuando estoy del otro lado me pongo nerviosa y digo, nadie va a hablar, así que no sé si tengo mucho para decir, pero Brian sabe que soy remadora nata o no, que fue tutor en un curso. ¿Qué tengo para contarles? Bueno, primero que había priorizado esta presentación, que era como si fuera a rendir la tesis en mi pobre mente de profesora que está llegando al fin de año con lo que le queda de vida, y descuidé algunos seminarios que ahora están siendo sobre la marcha, y bueno, no sé, como que no puedo hacer como nada como me gustaría, no digo bien porque es una categoría que es muy terminante, pero... sobre todo para seguir el de estética, que está buenísimo y que además me parece que tiene un montón para lo que yo quiero pensar, investigar, y bueno, le estaba intentando meter con esto que me llevó mucha lectura, que siento que me falta un montón más, pero bueno, la mejor versión hasta ahora dice como que más o menos mi título va a ser algo así como Prácticas Pedagógicas Indisciplinadas, un abordaje biográfico narrativo en el profesorado de educación primaria del Instituto Superior de Formación Docente 19 de Mar del Plata.
ya ahí ya estaba en un brete. Bueno, yo paso por medio estoy en un brete, porque no sabía si alcanzaba para el título algo así, o si tenía como que decir algunas características más de lo que yo pensaba, o algunos piensan, no es que yo pienso, sino los que ya otros, entre ellos Fran, han adelantado en hablar de la pedagogía como algo indisciplinado, ¿no? Pero como dijimos que sí, dejé con que eso estaba bien. Un poco mi intención de encontrar, que es como una vuelta de rosca de otra cosa que pensaba antes, tiene que ver con este enlazado o entramado entre los posicionamientos éticos, políticos y artísticos en la enseñanza. Y me parece que eso en la formación del profesorado creo que es central, y creo que me parece que va por ahí, digamos, es lo que me interesa encontrar en las voces de esos docentes, cuáles prácticas asumen ese posicionamiento, cómo lo enriquecen, y de algún modo cómo eso tiene una doble importancia en cuanto a práctica pedagógica en sí, es decir, en lo que aprenden esos sujetos, como docentes en formación, porque nadie va a enseñar de otro modo que no tuvo la oportunidad de experimentar formación docente. Así que voy a ir con, digamos, mis palabras clave van por prácticas pedagógicas, formación docente, narrativas y posicionamiento ético, político y artístico. Está muy bien, está muy bien. Yo no sé si lo artístico no lo vincularía más con lo estético también. Por eso creo que el seminario de Claro, Isabel digo, necesito este seminario. te va a dar Pero pistas bueno, importantes, porque me parece que para que lo estético es reemplace, sí, político, lo estético claro. es artístico, lo estético es ético. Digamos, me parece que ahí puede Se hacer algo va. interesante, algo lindo. No, lo que a mí me parece que, a mí me parece, como si tuviera autoridad, nada, me parece que está Y bien, sonó sí, bien el estoy acá título. para que me digas Lo qué te que sí, parece, no, Johnny. porque los chicos también, si te acompañaron, está muy bien también. Brian, Claudio, los que te hayan acompañado. Lo que Sí, sí, ahora estoy con Silvia. o Silvia, bueno, lo que sí me sirve para aclarar algo, o que quede grabado, o para ustedes también, es que en el título muchas veces nosotros no podemos poner todo lo que pensamos y nuestra perspectiva de todo. El título es lo más cerrado y claro posible, ¿sí? Para que a mí me invite a leer una tesis y que yo pueda entender de qué va la tesis. Yo escucho tu título y por lo menos sé de qué va a ir. Y después la idea de que todo título es perfectible. Y acá tenemos colegas, compañeros nuestros de tutores, que si hoy tuviéramos que retitular nuestras tesis, nuestros proyectos, lo haríamos distinto. Y lo hacemos distinto y a las 2 semanas lo volveríamos a retitular. Pero bueno, también es cierto que, como decimos nosotros, ¿no? Un proyecto se empieza para terminar y una tesis se empieza para terminar. Entonces, a mí me pasa por ahí, Maggie no está, ¿no? Pero Maggie Villarreal, que es una genia, que me interpela a acompañarla permanentemente, siempre siente la necesidad de que le queda corto el título porque no pone todo. Entonces digo, bueno, mira, Maggie, no hay que poner todo. Porque ella es del arte y el arte es ilimitado. Claro, O sea, guardate algo, no spoilees todo, guardate algo para la tesis. Entonces, me parece claro. que títulos así, cerrados, concretos, claros, que nos posicionen en un lugar, que nos hagan viajar a un contexto, a trabajar con una población o participante determinado, parece que están bien. Obvio que este programa también invita a que alguna parte del título también sea disruptiva. Entonces también se puede jugar con algún tipo de metáfora, con algún tipo de palabra que me proyecte otra cosa. Pero sin dejar de pensar que un título no puede ser, por ejemplo, no sé, la primera parte tuya nada más, ¿no? Pedagogía, algo así como prácticas de enseñanza insurgente o prácticas de enseñanza Prácticas indisciplinada. Punto. pedagógicas indisciplinadas. Bueno, eso como título solo no me dice nada. ¿Me entendés? Entonces, ese sí no podría ser un título, no me dice nada. Pero vos le das sentido, construís el objeto después. Entonces me parece que está bien. Así que nada, a seguir caminando y a seguir cursando en seminario de estética. Escúchame, estética, no, estoy cursando estos otros y no lo estoy aprovechando, mira, te pido. El estado del arte, tengo un problema con el estado del arte, porque tengo varios problemas, pero el marco teórico había puesto algunas cosas que para mí eran fundamentales para construir este marco teórico, pero que claramente como son más recientes, o al menos esta denominación de cómo yo lo estoy asumiendo, es más reciente, y entonces en realidad después eso iba en estado del arte. Entonces digo, no, pero para mí es marco conceptual. No, pero eso va en el estado del arte. Yo sé que vos dijiste que algunos lo entraman y no hace falta distinguirlo tan así. Digo, ay, bueno, debo ser de las adelantadas que entraman. No, digo, que no sabías dónde ir la realidad. No, a ver, en realidad esa definición de lo más de borde, lo más actual, se va a distanciar si vos mencionás lo que venía antes. Es decir,
esto de que vos decís de la pedagogía de disidencia o pedagogía insurgente, o bueno, como lo definas, tiene sentido también en sí misma, pero también tiene sentido en lo que vos lo contraponés. Es decir, En oposición. cuando, claro, o sea, se construye sentido, vos lo vas a tener que sustentar, definir desde su esencia, desde tu posicionamiento, ¿no? Pero también lo vas a referenciar en lo que se distancia. Y en eso, en lo que se distancia, vos vas a tener que mencionar ese conjunto de producciones epistémicas o momento histórico de construcción de la pedagogía, que vos no estás, digamos, no te estás sosteniendo en eso, pero sí lo estás referenciando para distanciarte de eso. Como lo Entonces, que no, eso, claro. claro, eso es el estado, ¿me entendés? El estado del arte. ¿Sí? Bueno, Ahí vos podés poner, ahí tenés dos alternativas. Una, o armás un apartado previo en donde vos haces toda como una genealogía pedagógica y decís, bueno, mira, esto es lo que se construyó en el campo. Dentro de ese ponés las pedagogías más de disidencia, o armás un marco teórico, conceptual de estado del arte en donde vos englobes todo. Entonces nada, eso, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. bueno, bueno, y más o menos eso es lo que, el power en sí como el esqueleto ya lo tenía armado para ahora con estas cosas provisorias de esto del enfoque, de los instrumentos, objetivos y esas cuestiones, pero bueno, todo a seguir pensando cuando voy avanzando en el marco conceptual, además, que diga, no, esto no era así, esto va de este lado, así que... Bien, bien. Yo me voy a correr, voy a cambiar la máquina, pero los sigo escuchando, ¿eh? Voy a Bueno. apagar para correrme nada más. ¿Qué quieren? ¿Que cante algo mientras para Canto, no tengo problema. Bueno, hablo yo un poquito. Sí, gracias. Así no hay tanto silencio. No, simplemente de lo que había mostrado la última vez que nos vimos en este taller, yo lo que hice fue mejorar los objetivos específicos, porque es como que me faltaba algo, y bueno, no sé si Johnny llegó a verlo, porque se lo mandé, y había incorporado un último objetivo que tiene que ver con, bueno, primero aclaro cuál era mi tema. Mi tema es memorias autobiográficas del juego en la infancia, una indagación con estudiantes de educación inicial del Instituto 19 de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo son las memorias autobiográficas del juego en la infancia de estudiantes de educación inicial del Instituto 19 de la ciudad de Mar del Plata? Esa era la pregunta problema. Y el objetivo general era comprender la memoria autobiográfica del juego en la infancia a partir de las narrativas de estudiantes de la carrera de educación inicial del Instituto 19 de la ciudad de Mar del Plata. Pero en los objetivos específicos yo ni me hacía la observación de que por ahí me faltaba algo. Bueno, entonces no sé si lo llegaste a leer, Johnny, yo intenté acomodar eso que tenía como desordenado, y bueno, simplemente agregué en el último objetivo, que es el de reflexionar sobre las particularidades del entramado resultante de las narrativas autobiográficas de las memorias del juego en la infancia y su implicancia en la subjetividad de los estudiantes de la carrera de nivel inicial. O sea, en la parte de reflexión, mi idea, o sea, lo que construí, pensé fue, bueno, cómo impacta esto en la subjetividad de los estudiantes, estas memorias del juego en la infancia. Después de hacer el rastreo, la descripción, la interpretación de las relaciones entre afectividad, juego, infancia, etc. No sé si alcanza. O es Sí, poco todo. lo único que ahí, Mari, lo que podrías agregar en ese último objetivo es en la subjetividad de estas estudiantes en su preparación para ser docentes. En su preparación. No sé si en su preparación, pero en su proyección docente o en su proyección de ser maestra. Bien, perfecto. Porque lo que charlábamos con Mari y lo que charlábamos con Francisco, con Pancho, era, bueno, las memorias de la infancia y del juego constitutivas del ser de estas estudiantes, recuperar esas narrativas, pero en el sentido de cuántos de esas narrativas se resignifican al elegir una carrera docente, un poco, ese era un poco el juego
que le dimos la vuelta con Mariana, ¿no? Es decir, bueno, no solo recuperar las narrativas de memorias de la infancia por el solo hecho de recuperarlas, sino ver cómo esas memorias se resignifican hoy al elegir una carrera, ¿no? Que las proyecta a hacer una determinada profesión, una determinada camino digamos, de vida, ¿no? Así Acá, que, en este objetivo final, o sea, agregando esto que me termina de cerrar la idea, yo también tengo que agregar algo referido a mi propia... no. o Eso lo es otra puedo cosa que ya lo charlamos, me parece a mí, después Pancho te dirá a ver qué piensa él, que eso vos lo ponés en la metodología. Por eso, listo. Está bien, En la metodología e incluso en los coincidimos. marcos conceptuales, que vos vas a estar, a ver, es vos, desde tu registro propio autoetnográfico, autobiográfico, va a estar presente. Perfecto, Pero va a estar perfecto. presente durante toda la tesis, no solo en, Claro. en el último objetivo, va a Sí, estar sí, presente claro. desde que... Entonces, eso sí lo podés poner en la metodología como algo transversal a la tesis. Lo mismo que Begoña dice, mira, yo voy a hacer, yo soy parte de esto, ¿no? Y de esta conversación que va a emprender. Y bueno, eso lo va a tener que dejar explicitado en toda la metodología, en toda la, digamos, en todo el proyecto, no en un objetivo. Bien, ¿Sí? bien, sí, perfecto, lo entendí, Johnny. Por lo Bueno, menos es lo que pienso yo, después no sé Frank qué dirá, pero me parece que yo pienso así. Sí, me termina de cerrar la idea, bárbaro, gracias. Bien. Begoña, tenías la manito levantada. Sí, yo la levanté por el tema del estado del arte. A mí me cuesta mucho la definición en sí de estado del arte. Me cuesta la conjunción de palabras estado del arte. ¿Ah? En ese Podés sentido, ponerle el nombre que vos quieras. Cartografía de producciones. Yo, por ejemplo, en mi tesis puse cartografía de producciones. Ah, bien, está. Porque yo siento que es una mochila para mí, la mochila que cargo. No, o sea, la mochila... sáquense todas las mochilas habidas y por haber. Sáquenselas. Es un doctorado, un programa que los invita a crear. Y el nombrar es parte de la creación. Ahora, está claro que tiene que haber un espacio, un apartado, algo, que vos puedas recuperar las producciones, no sé, incluso no sé si la palabra es producciones, digamos, lo que se ha producido, lo que se ha pensado, lo que se ha escrito, que configura en cierta medida el campo en el cual tu tesis se va a insertar. Punto. Es eso. Pero más hay allá una interrelación, yo no veo la diferencia tampoco entre el estado del arte, un poco lo que traía recién Janina, y el marco conceptual, o sea, se me mezclan, o sea, para bueno, mí es que no es lo mismo, no es lo mismo. Que se mezclen no quiere decir que sea lo mismo. Se mezclan porque el investigador, y quizá vos sos una de ellas, tenés como la habilidad o la facilidad para poder entramarlo. Pero no es lo mismo. El marco conceptual es el marco que vos elegís, ¿sí? Para interpretar o para posicionarte o para explicar o para ver o para comentar o para dialogar tu objeto de estudio. El estado del arte, la cartografía de producciones, el estado de la cuestión, la genealogía del campo, lo que vos como lo quieras llamar, es el conjunto o la mayoría de las producciones más referentes en el cual tu tesis entra a dialogar en el amplio campo de producción. Porque si no, corremos el riesgo de no reconocer que hay una genealogía, que hay un campo que está construido. Y que de alguna manera, o bien quiero disputar ciertos poderes, como hace Janina, digamos, quiero disputar ciertos sentidos, bueno, para disputarlo tengo que conocerlo. Y tengo que decir, bueno, cómo se fue gestando esto, ¿no? Este objeto. Y al mismo tiempo decir, mira, mi tesis va a insertarse acá y va a disputar sentidos. O no, o va a afianzar sentidos, porque también puedo tomar parte del estado del arte que me beneficie a mí, a mi marco teórico. Por eso digo que es muy finita la distinción, pero que no es lo mismo. Ahora, hay investigadores que logran empalmar, entramar y ir construyendo su propio marco, haciendo referencias a otras producciones, a otras coordenadas de producción, discutiéndolas, tomándolas. Eso es lo ideal, eso es lo que uno espera, lo que uno anhela. Pero es cierto que no todos lo podemos hacer. A veces por ahí nos sirve pensar un estado del arte y después armar nuestro marco. Eso depende de cada uno. Eso es. Bien, gracias. Gracias, Bego. ¿Quién más? Mi pregunta iría en base a esto último que vos dijiste, pero sí. Hago la introducción. Minimizo un segundo, así puedo ver.
lo que trabajaría sería las prácticas socioeducativas de enseñanza en la modalidad de psicología. Tiene un nombre más largo, ¿está bien? De psicología comunitaria, tiene todo un título, en la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Ese sería el tema. Después, con el tutor estuvimos hablando con respecto al título, y bueno, me decía de acortarlo, así que lo que trabajé fue narrativas autobiográficas en el devenir de los gestos que se corporan en el mundo docente. ¿Por qué? Porque quiero trabajar la parte teórica desde lo fenomenológico, ¿está bien? Bien, bien. Después, el título continúa, la investigación interpretativa de las prácticas socioeducativas de enseñanza con docentes de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social de la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Después empiezo a utilizar las siglas que tenemos en psicología para que no sea tan largo. Acá es donde era mi pregunta, que creo que si no entendí mal, esta parte de investigación interpretativa y demás, el seminario del profe Ramallo, más lo de estética, me fue llevando para poder trabajar los poshumanismos, porque como decía la compa, hay una autora, no me acuerdo si es de Pret o algo así, que con otro autor italiano, que creo que es Scocia, algo así, que también nos habían dado para él, es el italiano. Trabaja esta cuestión de lo fenomenológico, pero trabaja también la cuestión de lo dialógico. Ajá. A mí me interesaría trabajar por ese lado, entonces la pregunta sería, lo teórico lo puedo trabajar más desde Pontí, si querés, y bueno, Scocia también está desde más o menos por esa onda, diría mi hija adolescente. Trabajar el marco teórico con las categorías desde ese lugar y poder explorar lo metodológico desde el lado del poshumanismo. Sí, en la medida que sea coherente con toda la línea de la investigación que estás desarrollando. Bien, digo, entonces, sí, claro, entonces... Perdón, aclaro algo más ahí, en ese punto. Por ejemplo, quienes hacemos investigación biográfica, autobiográfica o narrativa, también la podemos llevar a nuestros marcos teóricos o conceptuales. ¿Por qué? Porque lo narrativo, lo biográfico y lo autobiográfico también es en sí mismo un mapa conceptual o una mirada sobre el mundo. Es decir, lo narrativo no es solo un método, no es solo metodología. Incluso me arriesgaría a decir que si lo tomamos solo como un enfoque metodológico, lo estamos simplificando, le estamos quitando riqueza. Entonces puede aparecer un proyecto que también diga, profe, ¿puedo yo mandarlo al marco conceptual y después también recuperarlo como metodología? Y yo diría que es lo ideal, porque lo narrativo, lo biográfico, lo autobiográfico es episteme, es política, es teoría, pero también es método y es metodología. Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿no? Es decir, bueno, si vos entendés que lo fenomenológico, la cuestión más contrainterpretativa y demás, a vos te sirve como coordenada teórica, lo podés mandar al marco conceptual. Bien. Y si vos lo querés recuperar, como marco metodológico, también. Ahora, todo en su debido armoniosidad en la tesis. Bien, bueno, eso yo lo había elegido porque estuve leyendo algunos textos de Porta, también de Ramallo y de la profe María Marta, y de ahí tomé la cuestión, mi pregunta de investigación es, ¿cómo son los desdoblamientos ontoteóricos? Que esto me lo cuestionó como para que lo siga pensando el tutor, en el devenir de los gestos docentes de la modalidad que se corporizan dando formas a las prácticas socioeducativas de enseñanza. Acá yo había tomado de los textos de Porta trabajar desde la mirada como posicionamiento de la investigación radical, creo que es, ¿no? Autobiográfica radical, creo que la definían en los textos. Sí. Pero después, explorando, me gustó mucho más poder trabajar desde la cuestión de la conversación. Entonces, bueno, yo no sé, estoy en esa instancia donde en realidad tengo toda una mezcolanza con respecto a esto y estoy pensando. Es el momento para tener esa mezcolanza, porque los seminarios lo que hacen es esto. Después los problemas los tenemos los tutores, después de que cursan los seminarios, porque después empiezan o no. La miro a Claudia porque Claudia me acompañó en la epopeya anterior, y tenemos que estar viendo a ver qué les decimos y qué tomamos de los seminarios. Pero está buenísimo que les parta la cabeza en los seminarios, porque tienen ese sentido. Entonces, bien. Tranquilidad. Fíjate, anotate que vos tenés ahí como, digamos, varias opciones. Lo del poshumanismo tenés que quizá profundizar un poquito más porque es complejo, porque bien. Ahí tenés que ver ahí si lo que verdaderamente, esencialmente plantea la perspectiva del poshumanista, vos lo vas a poder ver en tu objeto de estudio.
Y si Bien. no es tu objeto de estudio, si tu objeto de estudio sigue siendo humanista, ¿cómo le podés vos mirar desde paradigmas poshumanistas? Entonces, Bien. pero no te lo digo como una apuesta más para seguir pensando. Yo creo que estás en un tiempo donde tenés que dejar de cantar las lecturas o seguir profundizándolas y después ver cómo eso lo podés hacer factible en un proyecto. Incluso me arriesgaría a decir que no quites lo ontoteórico por ahora, porque va a haber tiempo para después sacarlo o va a haber tiempo para después de construirlo. Pero me parece que tenés que darte el tiempo para tener esa nebulosa en la cabeza que los seminarios tienden a eso, y que después sí hay que hacer una síntesis interpretativa para poder ¿no? Sistematizar un objeto y poder trabajarlo. Bien, bien, bien. Bárbaro. Bien, bien. Pero vas muy bien, vas muy bien. Qué bueno que te haya generado eso. Sí, la verdad que sí. El seminario del profe Ramallo, trabajar la recursividad del tiempo, me posicionó de otro lugar. Incluso ahora estoy pensando, hoy a la mañana me decía el tutor, a lo mejor trabajarlos de la cuestión del deseo, porque en realidad lo que a mí me encantaría es poder recuperar los gestos sensibles de lo que es la modalidad de psicología que tiene 70 años de creación y que Berazategui, por ejemplo, es uno de los lugares donde se inició y todavía hay compañeros que obviamente no trabajan, pero que viven y que se puede recuperar y me encantaría poder trabajarlo de ese lado. Y bueno, él me decía a lo mejor abordarlos de la cuestión del deseo. ¿Quién tiene ganas de conversar y de poder recuperar la memoria interpretativa del espacio, ¿no? Y tomamos la cuestión de la enseñanza porque los equipos de orientación escolar estamos compuestos por personas que entre comillas no seríamos docentes, pero sin embargo tenemos una cuestión de práctica socioeducativa de enseñanza y es eso lo que a mí me gustaría recuperar de la memoria, ¿no? Estoy pensando con vos un ejercicio que podemos hacer, y lo estoy pensando por ahí también con los tutores, es que ustedes se animen a sistematizar un ejercicio de proyecto, pero que a la par lleven una libretita o algo, un archivo o algo, un blog de notas en el celu, de qué cosas van a corregir del proyecto. Estoy pensando esto, si tu idea más cruda está cimentada, está lo que querés hacer, después va a haber tiempo para que otros vengan a leer tu proyecto y te aporten más y vos tengas que modificar, ¿no? Entonces por ahí, a los fines del trabajo de metodología, presentar algo, digamos, escrito, como siguiendo la línea de Begonia, ¿no? Es decir, la escritura nos permite como que sistematizar el pensamiento, pero sabiendo que no es la versión final, sabiendo de que vos vas a seguir construyendo el objeto en la medida que vamos creciendo en los seminarios. Digo, porque después va a venir el seminario de teoría, después va a venir el seminario, y nos va a seguir interpelando el campo de la narrativa. Entonces, está claro que no va a ser la versión final la que entreguen, la que se va. Entonces, parece que un ejercicio nos ponemos como objetivo entregar el primer trabajo, un primer borrador, y sabiendo que se va a seguir construyendo, ¿no? Parece que eso puede ser una buena idea. Bueno, a mí me pasa como Begonia, yo necesito escribir. A ver, no debería decirlo, pero soy un animal de hábitos y de costumbres. Ese es mi devenir como poshumanismo. Hablando del poshumanismo. Exacto, por eso todo eso hizo que me deconstruyera, digamos, o me posicionara desde otros espacios como para leer. Yo vengo con ejercicios de narrativa, vengo en los colectivos de narradores en La Plata, pero bueno, he cambiado totalmente me he corrido de lo que tradicionalmente he hecho con narraciones docentes y demás, y estoy explorando otro espacio, así que bueno, de todas maneras, esto del ejercicio de la escritura, yo estoy como Begonia, tuve que parar y me tuve que sentar a escribir porque el esquema no me servía, era como una foto de Zoom, porque yo necesitaba todo lo que había alrededor de eso. Está bueno eso. Hoy recién pude pasárselo a Sebastián como para que le diera una vuelta, porque incluso hasta que me tutoriara me generaba angustia, porque no podía yo organizarme. Él es muy, muy esquemático, muy de corto, y yo no hago eso. Entonces, bueno, era toda una deconstrucción, o una nueva composición, diría Ramallo, como para poder hacerlo. Bueno, no hablo más, sí, no hablo tranquila, más. Cada uno avanza como mejor se siente, más cómodo, y después sí hay un momento de sistematización siempre, pero generalmente yo, y creo que la mayoría, deja rienda suelta hasta un momento que, bueno, que obviamente tenemos que
sistematizar, porque la tesis en definitiva es eso, ¿no? Es una síntesis de un informe, de una escritura, de una narrativa que tenemos que terminar, ¿no? Más allá de que nos guste seguir escribiendo y pensando y jugando con las diferentes tipologías textuales. Así que bueno, gracias, Marcia. No, de nada. Ahí está Anita, que ella era mi paño de lágrimas, pobre Ana, que estudiamos juntas. Bueno, yo puedo corroborar lo que dice Marcela, es verdad. El tutor es tan esquemático que a ver, son 2 o 3 palabras nada más. O sea que había que hacer, no sé, para presentar el Power, el estado del arte, fue realmente, yo no sabía. O sea, aprendí a hacer Power, aprendí a hacer con temas. Bueno, y también tenía un ramillete de temas para el título, para el tema del proyecto de investigación. Fue difícil. Primero había encarado por el lado de la enseñanza, del profesorado, los aprendizajes, y luego terminé con la Pachamama. Usted dirá, bueno, Jonathan, Pachamama, Madre Tierra. Acá tenemos el 1 de agosto como un feriado provincial que hay que rendir culto a la Madre Tierra, y por anuario escolar se establece el Día de la Pachamama. Entonces dije, bueno, yo tengo que explorar, tengo que indagar, tengo que de nivel medio, de nivel primario. Yo tengo dificultades en este momento con el contexto. No sé qué voy a hacer. A ver, el tema sería la Pachamama y sus rituales escolares. Un estudio narrativo en escuelas de la provincia de Jujuy. Yo no sé si voy a trabajar con una sola escuela secundaria o voy a ir a una primaria. Bueno, esa es una gran microdecisión que tenés que tomar. Correcto. Pero, ¿por qué? Porque no, la foto que vas a poder tomar, es decir, la imagen, es distinta. Es distinta. Entonces, ahí tenés que decir, bueno, ¿qué quiero ganar? Quiero ganar en profundidad, quiero ganar en diversidad, quiero ganar quiero ir al nivel primario porque quiero discutir determinados sentidos, quiero ir al nivel secundario porque quiero ver otros significados, otra población, otros sentidos. Y de alguna manera es en qué población vos te sentís más a gusto, o porque te interpela a vos biográficamente, o porque te interpela históricamente, porque te interpela, no sé, por lo que te motive, y la que elijas no te movés, digamos, te elegís en esa y estás convencida de que es eso, ¿no? Claro, porque el tema es un gran tema. Sí, me resulta medio difícil porque digo, bueno, a ver, es tan amplio, a ver, un estudio narrativo en escuelas de la provincia de Jujuy. Yo ya te diría que en provincias de... Yo ya te diría que directamente a la capital. Yo ya te diría que en escuelas de Jujuy, no. Elegí 1, 2, como mucho, que te queden cerquita, que no te insuman mayor trabajo que viajar largas distancias. Y después buscar ahí la riqueza del contexto. Pero yo no trabajaría, porque además es un tema tan rico que verlo en muchos territorios es un quilombo. Entonces me parece que enfocarse en uno, no sé, nosotros por ejemplo con Claudia estamos acompañando una tesista de Salta, y trabaja cuestiones vinculadas al rol de la mujer en la Salta, digamos, en la Salta profunda, digamos, y trabaja con muchas mujeres maestras, y bueno, una decisión fue decir, bueno, enfócate en una población, enfócate y profundiza ahí. Entonces me parece que lo poco que te podemos dejar de este encuentro es que no abras mucho el abanico de escuelas, enfócate en un nivel, enfócate en una escuela, la que mejor te cierre, la que más te interpele, la que más te guste, y te centrás ahí, punto. Correcto. Bueno, porque una de las premisas es que sea factible la investigación, y si vos pones muchas escuelas no la vas a poder hacer. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Después hay que ver qué dice Sebastián, pero yo creo que va a estar de acuerdo. Bueno, gracias. ¿Quién más se anima?
Daniel, ¿querés comentar tu título? Que quedó bastante armadito, más allá de que no hayas podido avanzar. A ver, vamos a recuperarlo. Acá. Bueno, era feminismos, ¿no? Es decir, la T entre paréntesis, virajes pedagógicos en la práctica docente de profesoras y profesores en letras. Eso lo íbamos a corregir, ¿no? Como a X. De la Universidad Nacional de Mar del Plata, a partir del encuentro / cruce con la teoría, con los discursos de los feminismos y las perspectivas de género. Es un abordaje gráfico y narrativo. Con esto yo lo había corregido, debo haber abierto el archivo viejo. Sí, había quedado más cerradito. Ahí sí, lo que decíamos era la cuestión de género, ¿no? Sí, vas a jugar fuerte en la cuestión de perspectiva de género. Y algo que habíamos hablado en el grupo y que Magalí también había compartido era que aparezca ahí también de alguna manera para correrse de que Daniel en su rol como profe varón de alguna manera hable de feminismos y ahí estábamos hablando de que también en los objetivos tendría que aparecer una mirada autobiográfica de Dani en torno a qué ha pasado en estos años con respecto al colectivo feminista, los derechos y los reclamos, las luchas y las reivindicaciones del colectivo y cómo se ve en la carrera de letras, ¿no? Que es una carrera particular en la universidad. Sí, lo había corregido, parece en borrador y no lo pasé ahí. Ya lo habíamos charlado eso. A mí ahora lo que estaba pensando mientras estábamos en el encuentro era en el estado de la cuestión o del arte o como sea el nombre, como por dónde encarar. Yo me hice como una preselección de libros, agarré la biblioteca, empecé a sacar cosas y ya había juntado como 50. Porque digo, bueno, ¿qué hago? Empiezo a hablar de los feminismos y armo eso. Como lo cruzo con esto del viraje pedagógico, de la interseccionalidad, lo que se genera ahí. Como cuál sería el soporte teórico, me quedé pensando, digo, ¿no? Como por dónde encaro. Tenés un tema que es muy rico y que tiene mucha producción, como decía Yani, mucha producción actualizada, una producción que es dinámica, porque va a ser una producción que se reactualiza permanentemente, y tenés toda una biblioteca que hay que discutir. Entonces tenés como un desafío enorme ahí del armado, digamos, no solo en el campo de la práctica, del campo de la enseñanza, sino en el campo del feminismo, ¿no? Y tenés este desafío de, bueno, esto, ¿no? Incorporar la cuestión biográfica o autobiográfica. Así que me parece que es un tema que está buenísimo, que es un gran desafío. Después podemos ir viendo a ver qué autores y demás, pero bueno. Sí, yo pensaba si tenía que apuntar como a recortar en el sentido de ver discursos de los feminismos en la pedagogía o Y algo ahí más. vamos a ver, porque me parece que lo rico está ir de lo general a lo particular. Vamos a ver. Ahí después le damos una mano más en el laboratorio. Bueno, dale. Pero está bueno el tema, está interesante. Dale, Marcio. Voy yo si quieren. Ya, el título está situado evidentemente en el contexto chileno. Me considero un boli chileno. Y se llama Construcción del sujeto político o cómo dejar de ser idiotas. Un estudio biográfico de los elementos significativos de la educación en la construcción de la subjetividad política, el caso de estudiantes secundarios chilenos participantes en movilizaciones estudiantiles desde el 2000 hasta 2020. Ese es más o menos el título. No sé si queda claro o puedo entrar a explicar un poco el asunto, pero tiene que ver justamente a propósito de que en Chile existe una fundación y un auge y un lugar de experimentación del neoliberalismo principalmente,
que se encarna muy bien hay una frase de la Margaret Thatcher en algún momento que dice: no existe la sociedad, existen los individuos, y por eso tomé el concepto de idiotas en el sentido etimológico del término, porque finalmente tiene que ver con el concepto griego idiotez, que significa justamente aquellos que no se preocupan de lo público, sino solo responden a sus intereses privados, ¿no? Entonces, desde los 80 hasta la actualidad existe todo un dispositivo, dentro de ellos el educacional, que ha promovido justamente estos valores un poco neoliberales, y a contrapelo de esto emergen justamente las distintas movilizaciones que curiosamente parten en los estudiantes secundarios, en los liceos y las escuelas de Chile, para justamente reclamar y tomarse el espacio público para justamente levantar la voz respecto a elementos de un estado de bienestar, o elementos que son mirados más bien como derechos y no como algo que tenga que ver en el mercado, que tiene que ver, por ejemplo, con la educación, la salud, etc. Entonces me parece interesante ver cuáles son aquellos elementos significativos dentro del ámbito de la educación, tomada en su más amplio sentido. Por eso no me sitúo solamente en lo escolar, sino en la familia y en otros grupos o instituciones que de algún modo nos van educando en este trayecto de vida y que de algún modo van construyendo un sujeto político, es decir, ya no idiota, ya no preocupado solamente de lo privado, sino preocupado de lo público, preocuparse del otro y ejercer un movimiento a contrapelo de lo que se viene pregonando de un tiempo a esta parte. Eso es más o menos lo que consiste, o lo que pretendo, tal vez erradamente hacer, pero ahí me arrojo con ello. Sí, el desafío es entonces que vos puedas poder explicar todo esto en el proyecto y después sistematizar lógicamente los objetivos, ¿no? Eso está claro, pero me parece que es un tema recontrapotente para trabajar, pero creo que el desafío está en la explicación que vos hiciste, hacerla gráfica en el proyecto para que se pueda comprender de alguna manera el espíritu de la tesis, ¿no? Y bueno, después obviamente desagregarlo en objetivos, en etapas y demás, y ver cómo seleccionamos la población, los estudiantes, etc. Sí, tal vez esto lo he deshecho y rehecho un montón de veces, digamos. Creo que es parte del proceso y no sé si esto sea lo definitivo, pero digamos voy a tratar de cumplir con la exigencia mínima del Power. ¿Quién más? Fede, ¿querés compartir algo? Como para que los demás por ahí vean algunas correcciones y eso. Comparto. A ver. Digo, porque por ahí las soluciones que encontramos en algunas tesis puede servirle a otro que por ahí esté dando vueltas ahí. Copio en el chat ahí lo que sería el título hasta ahora. Virtualidad, inmersión y descomposición, una investigación narrativa sobre los relatos digitales que construyen docentes y estudiantes acerca de las experiencias educativas que acontecen en la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. De la última vez que nos vimos, Johnny, hice una modificación que tiene que ver con retirar la noción de relatos sextimos, no porque la haya abandonado, sino porque le saqué un poco de peso y presencia. Y decir la verdad, porque tu director dijo que no iba. Tuve una reunión con el director y me sugirió enfáticamente relegar el concepto porque es un concepto propio del campo de la psicología y me dijo, me iba a meter en un terreno, ya tiene director. En principio sí, Janina. No llegué a espantarlo con la propuesta, así que es posible que tenga director. Y porque llegaste medio filtrado. No me arruines el verano, yo que pensé que iba bien.
No, pero estoy en un momento muy incipiente. Igual no sé si es para festejar, ¿eh? Claro, claro. Estoy en un momento muy incipiente del trabajo. Y digamos, presentación en PowerPoint no tengo claro bien qué es lo que tiene que contener el PowerPoint en definitiva, pero tengo preguntas, objetivos y una formulación inicial del problema, pero no tengo del todo definido el objeto, en realidad. O sea, cada vez que abro el PowerPoint hago movimientos. Este de retirarlo de relatos séptimos fue uno, y estoy viendo qué nivel de protagonismo le doy específicamente a los posteos que se dan en las redes sociales, y si eventualmente dentro de las etapas de investigación incorporo alguna instancia de producción, o sea, no solamente recuperar los posteos que se han hecho hasta ahora en las redes, sino que haya una instancia de producción, digamos, donde se genere algo que todavía no existe, ¿no? Ahí como cuarto objetivo, también hice una incorporación que tiene que ver, bueno, siguiendo un poco las sugerencias de Johnny, de pensar la posibilidad de generar piezas performáticas. A ver, Dani, vos fuiste el primero que señaló de relatos séptimos, así que te tengo muy presente. No, esto es una de redacción, una que vi. Buenísimo. Construidos por docentes y estudiantes. Porque si no te queda como con dos construcciones con qué, como una dentro de Perfecto. otra, que son las recursivas gramaticalmente. Me gusta. Bueno. Gracias, Así Fede. que No, en realidad era eso. Yo quería que compartas eso porque es parte del proceso. Es decir, uno va armando el título y después por ahí saca un concepto, vuelve. Es parte del momento en que están y está muy bien que sea así, digamos, una reunión con un tutor, una reunión con un director y hace que cambie algún concepto de alguna cuestión y que está muy bien que pase. bien, lo que tengo, Janina, es una idea general, y la necesidad bueno, de considerar posibles marcos teóricos, y sobre todo en este momento de limitar el objeto de análisis, que no lo tengo cerrado. En la última reunión que tuvimos con Johnny, que es quien nos está tutorizando, hice un movimiento importante que tiene que ver con incorporar a los docentes, que yo solamente estaba inicialmente pensando en los estudiantes y en sus narrativas. Sí, ahí Luis no te dijo esto de trabajar con los estudiantes del seminario Sí, me dijo. del verano. Sí. Me parece que eso también te puede dar pistas para el trabajo de campo. Básicamente me dijo que si hago un buen trabajo de acá al inicio del seminario, que es en febrero, podrías, digamos, centrar todo el trabajo en lo que acontezca en ese seminario. Pero bueno, la verdad que eso me pone en un nivel de trabajo de acá a De febrero. desquicio. Sí, sí. Pero bueno, es una posibilidad, y él Bien, está muy bien. que era una muy buena opción. Y sí, porque después podrás ir reconstruyendo todo lo demás con más tiempo. O sea, nunca lo vas a tener bien, calculo. Así que total, no tenerlo bien ahora, no tenerlo después, ya adelantaste el trabajo del campo. Así que está bueno, podés ir avanzando en paralelo. Sí. A mí, con todo lo que yo sé de esto, me parece como mucho docentes y estudiantes. Yo, si hubiera tenido que tomar esa opción, también hubiera elegido uno, pero bueno, entiendo que la idea ahora es ponerlos en diálogo, como ver qué sucede con esos diálogos en esto que vos querés investigar, de cómo son esos relatos, entiendo, ¿no? Que eso, ahora lo nuevo es eso, cómo dialogan esos relatos de unos y otros. Sí, sí. En principio igual, no lo tengo definido. Si fuera si hiciera esta propuesta central en el seminario, tal vez volvería a pensar en los estudiantes únicamente. Bueno, escuchamos uno o dos más, así vamos concluyendo el encuentro. ¿Quién se anima?
Ahí estaba compartiendo, perdón, en el ruido de ambiente, Begonia, lo del título. Me parece que está muy bien, solo por ahí se puede pensar en especificar qué participantes son, ¿no? Quizá, pero que es para seguir construyéndolo y hablándolo, Bego, no te lo marco como algo para corregir. Por ahí se puede especificar en qué participantes, ¿no? Aproximación autobiográfica de participantes de Sacude Casab. Bueno, quiénes, ¿no? Pero no más. Me parece que está bastante, por ahora está bien cerradito. Johnny, en el caso de que yo hiciera el trabajo en el marco del seminario, ¿eso debiera incorporarse en el título? ¿O es algo que se puede...? Y en el caso de que vos lo hagas en el seminario, ya creo que no trabajarías con docentes, te centrarías en estudiantes. Sí. No cambiaría tanto porque es de la licenciatura y el profesorado en Ciencia de la Educación, pero sí quizá hay que ver si cambia un poco la pregunta de investigación. Pero en líneas generales solo trabajarías con estudiantes y no necesariamente tendrías que cambiar todo el título, porque vas a trabajar lo mismo en un grupo específico. En eso lo que tenés que detallar es en el objetivo general, en el objetivo específico o en el marco metodológico. Es decir, bueno, ¿dónde fuiste que hiciste el trabajo de campo? Incluso yo me arriesgaría a pensar que en la historia natural de la investigación que hagas, en el futuro, este cambio es fundante porque si se da, es como la gran microdecisión que se toma en diálogo con los directores para que se haga factible la tesis, digamos. Pero bueno, eso todo depende si llegás, si tenés ganas, eso no hay apuro en eso. Igual a mí, mi voto es por los estudiantes, en ese caso, en ese tema. Sí, nosotros elegimos estudiantes y docentes porque veíamos que no teníamos muchos estudiantes que trabajaran tanto en redes, ¿me entendés? Entonces no era una población súper. Claro, pero después había después charlando con Luis y con Fede, veíamos que tampoco no sabíamos si las producciones que se daban en redes eran tan potentes como creíamos como para trabajar todo esto, ¿entendés? Entonces me parece que tomando un grupo de estudiantes en un contexto particular durante un mes y medio, casi dos, te da para trabajar en otras, y pensando en las producciones audiovisuales que se les pueda pedir, me parece que era una alternativa. Está bueno. Me gusta, voy a leer esa tesis, Fede. Bueno, ¿alguien más? Si no, todos los demás talleres ya están grabados y están subidos. Este un poco también, lo que es la introducción y las diferentes investigaciones que fueron compartiendo. Y de alguna manera es un cierre que queríamos dar para descansar ya un poco. También es cierto que todos merecemos también un merecido freno y seguramente que los proyectos cuando los agarren más frescos los van a enriquecer mucho más. Así que nada, esto. Mañana cierran creo que el seminario con Isabel, ¿o no? No, entonces todavía falta. También lo cambiaron para el 15. Ah, bien, perfecto. Mejor. Entonces, bueno, sigan disfrutando a Isabel, vean los seminarios de Pancho, de Francisco, no se cuelguen con eso. Y bueno, sigan trabajando con los tutores. Mañana nosotros nos juntamos con los tutores a las 18. Así que ahí estaremos un poco viendo el estado de situación general. Y bueno, nada, si no nos vemos, disfruten, que es lo mejor. Y bueno, vayan cerrando los que vayan pudiendo, o si no, vayan tomando las decisiones que se tengan que tomar, sabiendo que después hay tiempo para corregir, y va a haber varias lecturas, va a haber lecturas cruzadas, etc. Así que bueno. Consulta, Johnny, ¿nos comunicamos cualquier cosa? Ante cualquier duda, consulte a su médico por el aula. Cualquier cosa podés consultar a su médico por el aula, podés consultar a su médico por los tutores, podés escribir al mail, a la coordinación del mail, de la coordinación del mail, no, al mail de la coordinación, a la secretaría. No, eso sí, digo, si te quiero mandar un mail a vos, Johnny, ¿qué hago? Me lo mandás o le pedís a los chicos o a los tutores el WhatsApp y nos damos los WhatsApp. La idea es poder hacerlo colaborativo, así que lo que necesites, o se lo pedís a Laurita o nada. Ok, genial, gracias. Estamos todos en esto. Así que lo que necesiten nos escriben a mí o a cualquiera de los tutores que están todos como para acompañar. Begoña. ¿Hay distancia entre el 19 y 20? ¿O yo entendí ¿Cómo? Perdón. mal?
¿Hay una instancia de reunión del seminario de metodología entre el 19 y 20 de este No, mes? no, O sea, de, ahora, ¿o no? de metodología tengo entendido que no. Lo que está es el seminario de Isabel que se va a cerrar pero en el 15. Ah, pero que en el mail habían Hay puesto, otro. además de eso, había otro, pero no sé a qué corresponde. 19 o Mandaron 20. 19 o 20, un encuentro como entre todos, como para Puede ser como para hacer apachacharnos, un... supongo. Claro, sí, ahí estoy, para que ahí estoy buscando, a ver. Así Yo no les no digo cualquier recibí cosa. este correo de 19 y 20. No, yo Recibí, tampoco. Estoy Lo mandó revisando y Lau. tampoco. Busco y lo pongo en el chat. Gracias, Begoña. No, Recibí pero de tranqui. Isabel. Yo no lo recibí, pero puede ser, no es descabellado para cerrar el año y proyectar las fechas que vengan en la tercer clínica, los seminarios y demás. Pero no que les implique una producción, sino que es una reunión para... Ahí está. No, sí, capaz en eso, Johnny, sé que es muy difícil y que ustedes no la llevan más fácil, pero es como difícil ser docente y estudiante a la vez, y ponele, bueno, hoy yo tenía mesa, a veces me pierdo el seminario porque tengo que estar dando clase, bueno, estas cosas que no puedes estar en dos lugares, y al menos si lo prevés, por ejemplo, yo hoy la mesa los hice ir a todos 3 horas antes para desocuparme antes para venir. Pero cuando te des de un día para el otro, ya he hecho toda esta movida, hoy no les iba a decir, no, ¿sabes qué? Volvamos a las 6, porque total no es que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Entonces, por ahí la previsión, más allá de la estructura mental, tiene que ver con que hay otros con los que también trabajamos, o pedís el día, cambiame la mesa porque no puedo, y cuanto antes tengamos las fechas nos permite, en la medida de No, las fechas, fíjense que Laura las manda, puede ser que después haya alguna modificación porque por ahí algún profe no puede, porque por ahí se complica obvio, con el profe que lo da, pero como en si general, fueran humanos. claro, en general como con 15 o 20 días de anticipación se mandan, por ejemplo este mail que les mandaron ahora, que está el encuentro pero bueno, cualquier cosita igual tienen el contacto de los tutores también estamos para acompañar en esto, no para que solo para la tesis, sino para asesorarlo, ver las fechas de entrega de los trabajos, ver cuáles son las fechas de posibles actividades y demás. Así que cualquier cosa, duda, consulta, nos escriben a nosotros. Bueno, gente, les mando un beso grande y estamos atentos a lo que falte de cierre y después nos reencontraremos seguramente en marzo. Muchas gracias, Johnny. Les mando un beso grande a todos. Gracias, Bra, Clau, Besos, nos Aline, vemos. todos. Felices fiestas, felices fiestas. Jonathan. Nos estamos viendo. Adiós. Nos estamos viendo.